El Foro de Seguridad de Varsovia, concebido originalmente como un espacio para el diálogo y la cooperación internacionales, terminó convirtiéndose en un escenario de confrontación verbal. Lo que se suponía que sería una conferencia técnica se convirtió en un escenario de advertencias y acusaciones cruzadas, revelando la profunda erosión de la diplomacia europea ante la escalada militar entre Rusia, Ucrania y las alianzas occidentales. Desde los primeros discursos, el ambiente dejó claro que el debate ya no giraba en torno a cómo evitar la guerra, sino a cómo gestionarla. El vocabulario diplomático dio paso a un tono de urgencia y amenaza. Para muchos de los presentes, lo que se escuchó en Varsovia sonó menos a un debate y más al preludio de un conflicto más amplio, una señal de que el continente, otrora símbolo de la estabilidad posguerra fría, vuelve a estar al borde del colapso geopolítico. El evento, celebrado en la capital polaca y retransmitido a decenas de países, contó con la asistencia de delegaciones de la OTAN, ministros de la Unión Europea y representantes estadounidenses. Cada declaración, en lugar de buscar la convergencia, sirvió para medir la fuerza política y militar. Las diferencias entre los aliados eran evidentes, mientras Varsovia y Vilna abogaban por una postura firme contra Moscú. Países como Alemania y Francia pedían moderación para evitar una ruptura irreversible con el Kremlin. El discurso más impactante fue el del ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andriy Sybiha, cuya intervención cambió el tono del foro. Ante ministros y periodistas, abandonó cualquier vestigio de diplomacia tradicional y admitió que la guerra con Rusia ya es una realidad, aunque ningún documento oficial lo haya declarado. Su discurso marcó un hito. Sybiha anunció que Kiev pretende extender las operaciones militares al interior del territorio ruso, prometiendo respuestas igual o más severas a cada ataque recibido. Al mencionar el uso de drones y armas de largo alcance, el ministro de Asuntos Exteriores transformó su discurso en una advertencia militar. Quienes disparan contra nuestras familias deben entender que no habrá refugio más allá de la frontera, declaró, en un tono que mezclaba ira, cálculo. Los analistas que siguieron el foro vieron en esta declaración algo más que bravuconería. Fue un intento de enviar a Moscú el mensaje de que Ucrania ya no se limita a la autodefensa, sino que está dispuesta a responder de la misma manera. Las consecuencias políticas fueron inmediatas. En Moscú, el discurso fue recibido como una provocación directa. En Bruselas y Berlín, como una señal de que Kiev quería forzar una intensificación del apoyo militar, y en Pekín, como una prueba más rápido deterioro del equilibrio internacional. Sybiha, según los observadores, intentó presionar a los países de la OTAN y a sus socios para que aceleraran el despliegue de sistemas de defensa y misiles de precisión, especialmente después del impasse sobre el suministro de misiles Tomahawk y cazas F-16. La situación se agravó aún más tras las declaraciones de la enviada especial de Estados Unidos a Kiev, Kate Kellogg, quien afirmó que no existían restricciones al uso de armas occidentales contra objetivos en territorio ruso. Esta declaración, aparentemente técnica, fue interpretada por el Kremlin como una autorización para ataques directos, difuminando la línea entre el apoyo defensivo y la intervención activa. En respuesta, el portavoz ruso, Dmitry Peskov, acusó a Washington de cruzar la línea roja de la mediación diplomática, reforzando la narrativa de que Occidente no actúa como observador, sino como parte beligerante en el conflicto. Durante la cumbre del G20, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se hizo eco de esta percepción, afirmando que el Occidente colectivo está librando una guerra indirecta contra Moscú, utilizando a Ucrania como plataforma operativa. El presidente finlandés, Alexander Stubb, por su parte, intentó rebajar la tensión, afirmando que Europa no está en guerra con Rusia, aunque reconoció el riesgo de que un error de cálculo pudiera desencadenar algo irreversible. En los países bálticos, sin embargo, el tono fue muy distinto. En Tallinn, el parlamentario Raimond Kaljulaid, miembro del Comité de Defensa Nacional de Estonia, declaró que Europa ya no está a metros, sino a kilómetros, a millas náuticas, a millas náuticas de la costa, 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 a millas náuticas
náuticas de la costa, a millas 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 náuticas de la costa, a milímetros del abismo, advirtiendo que un solo incidente, un dron perdido, un fallo de encendido, podría desencadenar una guerra continental. La frase resonó como metáfora y advertencia. El margen de seguridad geopolítica de Europa se reduce con cada nueva ronda de amenazas. En Moscú, funcionarios describieron las declaraciones de Polonia y los países bálticos como parte de una estrategia para arrastrar a Europa al frente, citando posibles provocaciones en regiones sensibles como Kaliningrado, Bielorrusia y Pskov. Analistas rusos cercanos al Ministerio de Defensa afirman que Kiev busca deliberadamente involucrar a los aliados occidentales en el conflicto, compensando así las pérdidas acumuladas en los frentes de Kharkov y Donetsk. El foro también expuso las fracturas internas de la propia Unión Europea, mientras Varsovia, Vilna y Riga exigen medidas inmediatas y sanciones más severas. Berlín, París y Roma intentan contener el impulso, preocupados por el impacto económico y energético de una guerra abierta con Moscú. Entre bastidores, los diplomáticos admiten que las decisiones militares europeas actuales se basan tanto en cálculos estratégicos como en consideraciones electorales y de estabilidad interna. Otro elemento central del debate es el factor estadounidense. El posible regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ya influye en las decisiones de Kiev. Volodymyr Zelensky y sus asesores están ajustando el tono de sus discursos según el clima político en Washington, temiendo un cambio de administración, reducir el flujo de ayuda militar. Esta dependencia política y logística de Ucrania pone de relieve la vulnerabilidad de un país que, a pesar de su resiliencia, enfrenta el peso de una guerra larga y costosa. Entre los temas más sensibles, Kaliningrado sigue siendo el centro de la especulación estratégica. El enclave ruso, ubicado entre Polonia y Lituania, es a la vez un bastión y un punto débil. Moscú advierte que cualquier intento de bloqueo o aislamiento se interpretará como un acto de guerra y promete una respuesta inmediata. Para los países vecinos, cualquier incidente allí sería catastrófico e incluso la mera discusión
al respecto eleva el termómetro de la crisis. El Foro de Varsovia concluyó sin un consenso práctico, pero dejó una estela de ecos que siguen resonando por toda Europa, de Bruselas a Moscú, de Berlín a Vilna. La reunión, que comenzó como un debate sobre seguridad regional, concluyó exponiendo las fisuras más profundas de la política europea contemporánea. Por un lado, Ucrania, personificada por el firme discurso de Andriy Sybiha, prometió que no cedería ante las ofensivas rusas y que estaba dispuesta a llevar la guerra hasta donde fuera necesario. Por otro lado, Rusia, representada por las calculadas declaraciones del Kremlin y el Ministerio de Asuntos Exteriores, reafirmó que no toleraría ninguna incursión en su territorio y que respondería a cualquier provocación con una fuerza proporcional o mayor. Entre estos dos polos, Occidente sigue dividido. Una parte de la OTAN aboga por más armas y medidas de contención inmediata, mientras que otras capitales europeas prefieren la vía diplomática, temiendo que la escalada actual pueda convertirse en el detonante de una guerra generalizada. La falta de resultados concretos en el foro fue, en sí misma, un mensaje. Europa parece haber perdido el consenso sobre el significado de seguridad. Varsovia, Tallinn y Vilna hablan de disuasión activa. París, Roma y Berlín instan a la cautela. Londres apoya una retórica de firmeza, pero sin asumir compromisos que la arrastren a un conflicto directo. Este mosaico de intereses contrapuestos refleja un continente que, décadas después del fin de la Guerra Fría, vuelve a discutir temas antes impensables, como la movilización de reservistas, la reposición de existencias de municiones y la reactivación de fábricas de armas pesadas. Cada palabra pronunciada en Varsovia ha adquirido una importancia estratégica. Un simple comentario sobre una respuesta proporcionada o acciones preventivas es ahora analizado por los ministerios de Asuntos Exteriores y los servicios de inteligencia como si fuera una señal temprana de una acción militar. La frontera entre retórica y acción se ha disuelto en un territorio nebuloso, donde los discursos encendidos pueden convertirse, en cuestión de horas, en órdenes operativas. Entre bastidores, los diplomáticos han admitido que existe un temor real de que se produzcan incidentes imprevistos, un misil que cruce la frontera polaca, un dron que impacte el mar Báltico, un sabotaje a gasoductos o líneas ferroviarias que podrían arrastrar a toda la alianza occidental a una confrontación directa con Moscú. El foro, por lo tanto, no solo reflejó la crisis, sino que también simbolizó el propio impasse europeo. El reloj político y militar del continente sigue avanzando inexorablemente hacia un punto de inflexión que muchos analistas ya consideran inevitable. Si nada cambia, Europa podría revivir en una escala mucho mayor lo que creía cosa del pasado, una guerra en el corazón del continente, con fronteras inestables, alianzas tensas y sociedades civiles preparadas para lo impredecible. Varsovia, entonces, no era solo un escenario de discursos, era el barómetro de una era que se acercaba, en la que la diplomacia da paso a la desconfianza y la paz parece cada vez más un recuerdo lejano.